¿De verdad quieres decirme eso aquí, bajo la lluvia?, preguntó Carolina con el agua resbalando por su rostro mientras veía la pequeña caja que Alejandro sostenía en sus manos. Su blusa beige ya se pegaba a su piel y el maquillaje comenzaba a correrse, pero no le importaba. Después de todo este tiempo, ahora es el momento perfecto, respondió Alejandro con una sonrisa nerviosa, el traje empapado y el cabello perfectamente peinado, ahora convertido en mechones pegados a su frente. Estoy cansado de pretender que solo eres mi chofer. Carolina Mendoza despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana. A sus 28 años, su rutina no variaba mucho. Preparaba el almuerzo para Mateo, su hijo de 6 años, lo despertaba con un beso en la frente, y luego dejaba listo el desayuno de su madre, doña Teresa, quien cuidaba del niño mientras ella trabajaba. El uniforme de la empresa Élite Traslados, una camisa blanca, pantalones negros y chaleco a juego, se había convertido en su segunda piel durante los últimos 4 años. Desde que abandonó la carrera de arquitectura al quedarse embarazada, el volante de los lujosos autos de la compañía había sido su sustento. «Soy la mejor conductora que tienen», le había dicho al gerente cuando solicitó el puesto. «Conozco cada atajo de esta ciudad y nunca llego tarde». Alejandro Fuentes apareció en su vida un martes de septiembre, cuando el chofer habitual del empresario se reportó enfermo. Desde el primer momento, Carolina notó algo diferente en él. No era como los otros empresarios que hablaban por teléfono, ignorando su existencia o que la trataban como un mueble. Él la saludó mirándola a los ojos. «Gracias por venir con tan poco aviso», dijo entonces, acomodándose en el asiento trasero. «Espero no haberte causado problemas». Durante ese primer viaje, Carolina se mantuvo profesional y distante, pero no pudo evitar observarlo por el retrovisor. Alejandro Fuentes, de 35 años, era conocido en los círculos empresariales por sus innovadores proyectos inmobiliarios sostenibles. También era noticia frecuente en las revistas de sociedad por su reciente y escandaloso divorcio. Al final del día, cuando lo dejó en su penthouse en Polanco, él le pidió su nombre completo y número de empleado. «Quiero solicitar que seas mi conductora permanente», explicó ante la mirada sorprendida de Carolina. «Manejas bien, conoces la ciudad y no intentas sacarme conversación innecesaria. Eso lo aprecio». Así comenzaron 2 años de rutina. Cada mañana, Carolina recogía a Alejandro en su residencia para llevarlo a reuniones por toda la ciudad. A veces pasaban horas en el auto, atrapados en el tráfico de la Ciudad de México. Al principio el silencio reinaba entre ellos, pero con el tiempo comenzaron a compartir pequeños fragmentos de conversación. «¿Te gusta leer?», le preguntó él un día, notando un libro en el asiento del copiloto. «Cuando tengo tiempo», respondió ella, sorprendida por el interés. «Me gustan las novelas de arquitectura». «¿Arquitectura?». Interesante elección para una conductora. Carolina no respondió más, manteniendo la barrera profesional que se había impuesto. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontró un libro sobre arquitectura sustentable en el asiento trasero. «Un pequeño agradecimiento por tu puntualidad», mencionó Alejandro sin darle importancia. «Pensé que podría interesarte». Con el paso de los meses, sus conversaciones se fueron extendiendo. Hablaban de libros, películas, y ocasionalmente Alejandro compartía detalles sobre sus proyectos. Carolina se sorprendía a sí misma esperando esos momentos, aunque se repetía constantemente que solo era su trabajo. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa, Alejandro subió al auto con el rostro descompuesto. Durante todo el trayecto, permaneció en silencio, mirando por la ventana con expresión ausente. «¿Se encuentra bien, señor Fuentes?», preguntó Carolina cuando llevaban 20 minutos de silencio. Alejandro la miró a través del retrovisor, como si acabara de recordar que no estaba solo. «¿Tienes tiempo para un café, Carolina?», preguntó de repente. «Hay algo importante que necesito decirte». Ella dudó un momento, pensando en Mateo y en las reglas de la empresa, pero algo en la expresión de Alejandro le hizo asentir. «Solo un momento», respondió, estacionando el auto cerca de un café discreto en la Condesa. «Tengo que recoger a mi hijo a las 6. No sabía que ese café cambiaría el curso de su relación para siempre. N. El café estaba casi vacío a esa hora de la tarde.
Carolina escogió una mesa en el rincón, lejos de las ventanas. No quería que alguien de la empresa los viera juntos. «¿Qué es tan importante que no podía esperar?», preguntó consultando su reloj. «Tengo 40 minutos antes de irme». Alejandro jugueteaba con su taza, inusualmente nervioso para alguien que dirigía reuniones con inversionistas todos los días. «Conocí a tu padre, Carolina». Ella se quedó inmóvil, con la taza a medio camino hacia sus labios. «Mi padre murió hace 10 años. ¿De qué habla?» «Ricardo Mendoza fue mi chofer cuando yo tenía 15 años», continuó Alejandro. «Trabajó para mi familia durante casi 3 años». Carolina dejó la taza sobre la mesa, el café olvidado. Su padre nunca había mencionado a los Fuentes. «Debe estar confundido. Mi padre era mecánico, no chofer». «Era ambas cosas», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «Y también fue quien salvó a mi familia de la ruina». Le contó entonces cómo su padre, Ernesto Fuentes, había confiado en un socio que terminó estafándolo. Un día, Ricardo encontró documentos olvidados en el auto que probaban el fraude. En lugar de ignorarlos, los entregó a la familia Fuentes. «Gracias a tu padre, recuperamos casi todo lo perdido», explicó Alejandro. «Mi padre siempre dijo que le debía su honestidad». Carolina escuchaba aturdida. Las fechas coincidían con una época en que su padre trabajaba dobles turnos. Siempre les dijo que era para ahorrar para la Universidad de Carolina. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Porque hoy, en esa reunión, descubrí que Gabriel Ortiz, el hombre que intenta sabotear mi nuevo proyecto, es el sobrino del socio que estafó a mi padre», respondió Alejandro. «Y cuando salí de ahí, entendí que no podía seguir callando algo tan importante». «Tu presencia en mi vida no es casualidad, Carolina». Esa noche, Carolina revolvió el viejo baúl donde guardaban las pertenencias de su padre. Entre facturas y fotografías, encontró un sobre amarillento con el logotipo de Inmobiliaria Fuentes y una carta de agradecimiento firmada por Ernesto Fuentes. «Nunca nos contó», dijo a su madre, mostrándole el hallazgo. «¿Por qué guardaría este secreto?». Doña Teresa suspiró, sentándose junto a su hija en la pequeña sala del departamento que compartían en Iztapalapa. «Tu padre era un hombre reservado con sus buenas acciones», respondió acariciando la firma en la carta. «Decía que no hacía falta presumir lo que cualquier persona decente habría hecho». En los días siguientes, Carolina notó un cambio en su relación con Alejandro. Las conversaciones fluyeron con más naturalidad. Él comenzó a hablarle de su infancia, de sus padres ya fallecidos, de su matrimonio fracasado con una mujer que solo buscaba su dinero. «¿Puedo preguntarle por el padre de Mateo?», se atrevió Alejandro una tarde, mientras regresaban de una visita a una construcción. Carolina apretó el volante. Rara vez hablaba de Carlos, su exnovio de la universidad que desapareció al enterarse del embarazo. «No está en nuestras vidas», respondió secamente. «Somos Mateo, mi madre y yo. Nuestro pequeño equipo funciona bien así». Alejandro asintió respetando su reserva. «Lo siento si fui entrometido». «No es entrometido», suavizó ella su tono. «Es solo que algunas heridas tardan en sanar». Una semana después, Alejandro subió al auto con una expresión entusiasmada que Carolina nunca había visto. «¿Has pensado en retomar tus estudios de arquitectura?», preguntó sin preámbulos. «Constantemente», admitió ella. «Pero no es el momento. Mateo está creciendo, necesita atención, y los horarios de la universidad son incompatibles con mi trabajo. Mi empresa tiene un programa de becas para empleados», explicó él, entregándole un folleto. «Incluye horarios flexibles y apoyo económico. Sin compromisos ni ataduras, Carolina. Es una oportunidad legítima, no un favor personal». Ella guardó el folleto en su bolso, prometiendo pensarlo. Esa noche, después de acostar a Mateo, lo estudió detenidamente. «Deberías intentarlo», dijo doña Teresa, sorprendiéndola. «Yo puedo cuidar más horas de Mateo. Aún tengo energía, hija». «No sé si es correcto aceptar algo así de mi jefe», dudó Carolina. «Si el programa existe para todos los empleados, no estás pidiendo un trato especial», razonó su madre. «Y si este hombre valora lo que tu padre hizo por su familia, deja que retribuya de forma honorable». Carolina aún dudaba cuando, 2 semanas después, recibió una llamada urgente de la escuela de Mateo.
Su hijo tenía fiebre alta y dificultad para respirar. Sin pensarlo, canceló el servicio a Alejandro y corrió al colegio. En el hospital, el diagnóstico fue neumonía. Mientras esperaba angustiada los resultados, recibió un mensaje de su supervisor. Alejandro Fuentes había preguntado por ella y solicitaba su número personal para verificar que todo estuviera bien. Demasiado preocupada para analizar las implicaciones, Carolina le envió un breve mensaje explicando la situación. No esperaba que 3 horas después, Alejandro apareciera en el hospital acompañado por un especialista en neumología pediátrica. «No necesito caridad», protestó Carolina en el pasillo, alejada de la habitación de Mateo. «No es caridad», respondió él con firmeza. «El doctor Ramírez es amigo mío y el mejor en su campo. Y si tu hijo necesita atención especializada, ¿qué clase de persona sería yo si no ofreciera ayuda teniendo los contactos?» Carolina estaba demasiado agotada para discutir. En los días siguientes, mientras Mateo mejoraba bajo el cuidado del especialista, Alejandro visitó el hospital cada tarde. Trajo libros para el niño, comida real para reemplazar la insípida comida hospitalaria, y se ganó la confianza de doña Teresa con su trato respetuoso y sin aires de superioridad. El día que dieron de alta a Mateo, Carolina encontró a Alejandro y a su hijo riendo sobre una historieta. «Me gusta tu jefe, mamá», comentó Mateo cuando regresaban a casa. «¿Crees que quiera venir a mi fiesta de cumpleaños el próximo mes?» Carolina no supo qué responder. Las líneas que tan cuidadosamente había trazado estaban comenzando a desdibujarse y no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Carolina regresó al trabajo una semana después de la hospitalización de Mateo. Cuando recogió a Alejandro en su penthouse, él la recibió con una sonrisa cálida. «¿Cómo sigue el campeón?», preguntó, acomodándose en el asiento trasero. «Mucho mejor», respondió ella sorprendida por el interés genuino. Le gustaron los libros que le regaló. «Es un niño brillante. Se merece buenos libros». Durante las siguientes semanas, Carolina comenzó a ver a Alejandro con otros ojos. Ya no era solo el empresario rico que la empleaba, sino un hombre con virtudes y defectos, alguien que se preocupaba sinceramente por los demás. Un mes después, Carolina aceptó la beca para retomar sus estudios de arquitectura. Alejandro reorganizó sus horarios para que pudiera asistir a clases 3 tardes por semana, sin reducción de sueldo. «Esto no es un favor personal», insistió él cuando ella expresó preocupación. «Es una inversión en una empleada valiosa». Una tarde de mayo, Alejandro tenía un evento empresarial en un hotel de lujo en Santa Fe. Carolina lo esperaba en el estacionamiento cuando recibió un mensaje pidiéndole que subiera. «Necesito ayuda con unos documentos», decía el texto. Al llegar al salón, Carolina se sorprendió al ver el ambiente elegante. Ejecutivos en trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, meseros circulando con champán. Se sintió fuera de lugar con su uniforme de chofer. Encontró a Alejandro conversando con un hombre de expresión astuta. Cuando se acercó, notó cómo el desconocido la miró de arriba abajo con desdén. «Ah, la conductora», dijo el hombre en inglés, creyendo que ella no entendería. «Ahora entiendo por qué insistes en la misma chofer, Alejandro. Es bastante agradable a la vista». Carolina mantuvo la compostura, fingiendo no comprender. Alejandro pareció incómodo. «Te presento a Gabriel Ortiz», dijo en español. «Gabriel, ella es Carolina Mendoza, una de las mejores profesionales de la compañía». «Encantada», respondió Carolina en inglés perfecto, disfrutando la sorpresa en el rostro de Gabriel. «¿Eran estos los documentos que necesitaba revisar, señor Fuentes?» Alejandro sonrió entregándole una carpeta. «Exactamente. ¿Podrías verificar si las direcciones son correctas? Confío en tu conocimiento de la ciudad». Mientras revisaba los papeles, escuchó fragmentos de la conversación. Gabriel intentaba convencer a Alejandro de asociarse en un proyecto que sonaba éticamente cuestionable. «Piénsalo. Nadie tiene por qué saber los detalles», insistía Gabriel. «Eres demasiado idealista, como tu padre. Por eso él casi pierde todo». «Disculpe», intervino Carolina, incapaz de contenerse. «Estas direcciones están incorrectas. La zona está protegida por ordenanza municipal. Cualquier construcción requeriría permisos especiales que tardan meses en procesarse». Gabriel la miró con irritación.
Alejandro sonrió con orgullo. Gracias, Carolina. Como ves, Gabriel, trabajo con personas informadas. Cuando regresaban en el auto, Alejandro habló desde el asiento trasero. Gracias por intervenir. Sabías que él está involucrado con la historia de tu padre, ¿verdad? Lo intuí por su comentario, respondió ella sin apartar la vista del camino. No podía quedarse callada. Me alegra que no lo hicieras, dijo él mirando por la ventana. A veces necesito que alguien me recuerde mis propios principios. Una noche, 3 meses después, Carolina revisaba sus planos para un proyecto universitario mientras Mateo dormía. Doña Teresa se sentó junto a ella con 2 tazas de té. «Ese hombre está enamorado de ti», dijo sin rodeos. «¿Qué? Por supuesto que no». Carolina casi derrama su té. «Es mi jefe, mamá. Nuestra relación es profesional. Tengo 65 años, hija. He visto suficiente vida para reconocer cuando un hombre mira a una mujer con admiración y él te mira así. Estás imaginando cosas. El otro día, cuando vino a traer ese libro de arquitectura para ti, se quedó mirando la foto familiar en la repisa», continuó doña Teresa. «Preguntó si eras feliz». «¿Qué le respondiste?», preguntó Carolina, dejando de lado los planos. «Le dije la verdad, que eres fuerte y trabajadora, pero que hace mucho tiempo que no te veo sonreír como cuando estás hablando de tus clases, o de él». Carolina no durmió bien esa noche, pensando en las palabras de su madre. Una semana después, recibió una llamada en domingo. Era el hospital. Mateo había sufrido una recaída mientras jugaba en el parque con doña Teresa. Sin pensarlo, llamó a Alejandro. «Necesito ayuda», dijo con voz temblorosa. «Es Mateo. Él llegó al hospital en 20 minutos. Esta vez no solo trajo especialistas, sino que se quedó toda la noche trayendo café y comida, asegurándose de que Carolina y doña Teresa tuvieran todo lo necesario. Cuando Mateo mejoró, Alejandro llevó a Carolina a casa para que descansara, mientras él se quedaba con doña Teresa en el hospital. «No tienes que hacer esto», protestó débilmente. «Quiero hacerlo», respondió él simplemente. «Me importan. Tú, Mateo, incluso tu madre testaruda». Esa simple confesión hizo que algo se removiera en el corazón de Carolina. 2 días después, mientras esperaban los resultados finales antes del alta de Mateo, Alejandro se sentó junto a ella en la cafetería del hospital. «He estado pensando», comenzó con cautela, «la hermana de mi madre tiene una casa en Cuernavaca. El aire es más limpio allá. ¿Has considerado pasar unos días cuando Mateo se recupere? Podría ser bueno para sus pulmones». «No podría aceptar algo así», respondió ella. «No estás aceptando nada», insistió él. «La casa está vacía la mayor parte del tiempo. Sería un desperdicio no usarla». Finalmente, Carolina aceptó. Las 2 semanas en Cuernavaca fueron transformadoras. Mateo recuperó el color en sus mejillas, doña Teresa descansó de su rutina y Carolina terminó su proyecto universitario en la tranquilidad del jardín. Alejandro los visitó el último fin de semana. Traía noticias. Su hermana Lucía vendría a México y quería conocer a Carolina. «¿Por qué querría conocerme?», preguntó confundida. «Porque le he hablado de ti», respondió con naturalidad. «De tu talento, tu determinación, tu integridad». Cuando regresaron a la ciudad, Carolina sentía que algo fundamental había cambiado. Las líneas profesionales que tanto se había esforzado en mantener se estaban desdibujando. Y lo que más le asustaba era que no le importaba tanto como debería. 6 meses después, la vida de Carolina había cambiado radicalmente. Tras arreglar un horario flexible con élite traslados, ahora conducía para Alejandro solo 3 días a la semana, dedicando el resto del tiempo a sus estudios de arquitectura y a Mateo. La hermana de Alejandro, Lucía Fuentes, resultó ser muy diferente a lo que Carolina esperaba. Lejos de la mujer fría y elitista que imaginó, Lucía era cálida, directa y apasionada por el diseño. «Mi hermano me contó sobre tus ideas de viviendas sostenibles para comunidades de bajos recursos», comentó durante su primer encuentro. «Me encantaría ver tus bocetos». Pronto, Lucía se convirtió en una especie de mentora para Carolina. Revisaba sus proyectos universitarios, le prestaba libros especializados y ocasionalmente la invitaba a conferencias de arquitectura. «Tienes talento natural»,
le dijo una tarde mientras revisaban un proyecto. No es solo técnica, tienes visión social. Eso no se enseña en ninguna universidad. Carolina se sentía dividida entre la gratitud y la incomodidad. Por un lado, la oportunidad de aprender de una arquitecta reconocida como Lucía era invaluable. Por otro, temía que la cercanía con los Fuentes pudiera interpretarse como favoritismo o algo peor. Sus temores se materializaron una tarde de octubre. Alejandro había solicitado que lo recogiera después de una reunión de directorio. Al llegar al edificio corporativo, Carolina notó a Gabriel Ortiz saliendo apresuradamente con expresión triunfal. «Te espera una sorpresa», le dijo al pasar junto a ella con una sonrisa maliciosa. Cuando Alejandro subió al auto, su rostro estaba pálido de furia. «¿Pasó algo?», preguntó Carolina preocupada. «Gabriel presentó evidencia de conducta inapropiada en mi gestión», respondió él secamente. «Específicamente, acerca de nuestra relación». «Nuestra relación». Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Somos profesionales, no hay nada inapropiado. Según él, tu participación en el programa de becas y las visitas a tu hijo en el hospital son evidencia de favoritismo y posible...» Alejandro no pudo terminar la frase. Insinuó cosas despreciables. Carolina condujo en silencio, procesando la información. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, estaba en riesgo. «Lo siento», dijo finalmente. «No debería haberme involucrado tanto con su familia». «No te disculpes», la interrumpió Alejandro. «No hemos hecho nada malo». La situación empeoró durante la siguiente reunión de directorio. Gabriel presentó fotografías de Carolina entrando al penthouse de Alejandro, para recogerlo, como siempre, de ellos en el hospital con Mateo y del fin de semana en Cuernavaca. «¿Es esta la transparencia que promovemos?», cuestionó Gabriel frente a todo el directorio. «Financiar los estudios de su chofer personal, invitarla a propiedades familiares». Cuando parecía que la reputación de ambos estaba destruida, Lucía Fuentes pidió la palabra. «Carolina Mendoza no es solo la conductora de mi hermano», dijo con voz firme. «Es una talentosa estudiante de arquitectura cuyas ideas han sido incorporadas anónimamente por elección propia en nuestro proyecto de viviendas comunitarias en Xochimilco». Un murmullo recorrió la sala. Lucía proyectó entonces los bocetos originales de Carolina junto a los planos finales del proyecto. «Si esto es favoritismo, entonces deberíamos favorecernos más a menudo con talento como el suyo», concluyó Lucía. Aunque la intervención de Lucía salvó la situación profesional, Carolina sabía que las cosas tenían que cambiar. Esa noche, después de acostar a Mateo, llamó a Alejandro. «No puedo seguir siendo tu conductora», dijo sin preámbulos. «Es lo mejor para ambos». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Es lo que realmente quieres?», preguntó él finalmente. «Es lo necesario», respondió ella. «Tu reputación es importante para tus proyectos y yo necesito valerme por mis propios méritos, no por una conexión personal con mi jefe». «¿Y si la conexión es más que profesional?». La voz de Alejandro sonaba vulnerable. «Carolina, sabes que lo que siento por ti va más allá». «Por favor, no lo digas», lo interrumpió. «No estamos en posición de explorar eso ahora. Necesitamos distancia». Con el corazón pesado, Alejandro aceptó. Al día siguiente, Carolina solicitó formalmente ser reasignada a otros clientes. Su supervisor, que había escuchado los rumores, no hizo preguntas y aprobó el cambio inmediatamente. Los siguientes 3 meses fueron difíciles. Carolina se enfocó en sus estudios y en Mateo, conduciendo para ejecutivos que apenas notaban su existencia. Por las noches, revisaba las noticias económicas, buscando inconscientemente información sobre Alejandro y sus proyectos. Según las revistas de negocios, Fuentes Arquitectos estaba expandiendo sus operaciones internacionalmente. Inauguraron una oficina en Colombia y estaban negociando proyectos en España. Las fotos mostraban a Alejandro con expresión seria, muy distinto al hombre que ella había conocido. Mateo preguntaba ocasionalmente por él. «¿Cuándo vendrá Alejandro a visitarnos de nuevo?», una pregunta que Carolina evadía con vagas promesas. Doña Teresa, siempre perceptiva, observaba en silencio el cambio en su hija.
Una noche, mientras compartían un té, comentó: «A veces, por protegernos del dolor posible, nos negamos la alegría segura». «No es tan simple, mamá», respondió Carolina. «Hay diferencias que no se pueden ignorar. Las únicas diferencias que importan son las de los valores», sentenció la mujer mayor. «Y en eso, ustedes son muy parecidos». Carolina intentaba no pensar en Alejandro, pero su influencia estaba por todas partes, en los libros que le había regalado, en las técnicas arquitectónicas que había aprendido gracias a la oportunidad que él le dio, incluso en algunas expresiones que Mateo había adoptado tras su convivencia. Una tarde, mientras conducía a un ejecutivo bancario bajo una intensa lluvia, el auto comenzó a fallar. Tras dejarlo en un taller, Carolina se encontró varada con su cliente, un hombre mayor que necesitaba llegar urgentemente a su casa por problemas de salud. Después de intentar infructuosamente conseguir otro transporte, Carolina tomó su teléfono y tras un momento de duda marcó el número que había evitado durante meses. «Necesito ayuda», dijo cuando Alejandro contestó. «Es una emergencia». Alejandro llegó en 15 minutos. No envió un coche de la empresa ni a otro conductor. Vino él mismo, con su auto personal bajo la lluvia torrencial que azotaba la ciudad. «Señor Valdés, es un placer», saludó al cliente de Carolina con formalidad. «Mi chofer me ha informado de su situación. Permítame llevarlo a casa». El señor Valdés, aliviado de poder regresar a tomar sus medicamentos, aceptó sin dudar. Durante todo el trayecto, Carolina permaneció en silencio en el asiento trasero, observando cómo Alejandro se comportaba con la misma amabilidad que recordaba. Después de dejar al anciano en su residencia, el silencio en el auto se volvió casi tangible. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, creando una barrera sonora entre ellos. «Gracias por venir personalmente», dijo finalmente Carolina. «No tenías que hacerlo». «Siempre vendré cuando me necesites», respondió él mirándola por el retrovisor. 3 meses no cambian eso. Al llegar frente al edificio donde Carolina vivía, la lluvia arreciaba. Ella estaba por bajar cuando Alejandro la detuvo. «Espera», dijo tomando algo del asiento del copiloto. «Tengo algo para ti». Bajaron del auto bajo la lluvia implacable. Alejandro sostenía una pequeña caja negra en las manos. Ambos estaban empapados en segundos. «¿De verdad quieres decirme eso aquí? ¿Bajo la lluvia?», preguntó Carolina con el agua resbalando por su rostro mientras veía la pequeña caja que Alejandro sostenía en sus manos. Su blusa beige ya se pegaba a su piel y el maquillaje comenzaba a correrse, pero no le importaba. «Después de todo este tiempo, ahora es el momento perfecto», respondió Alejandro con una sonrisa nerviosa, el traje empapado y el cabello perfectamente peinado, ahora convertido en mechones pegados a su frente. «Estoy cansado de pretender que solo eres mi chofer». «Alejandro, esto no...» «Te amo, Carolina», la interrumpió, las palabras saliendo atropelladamente. «Lo he sabido por meses, pero no encontraba el momento o el valor para decírtelo». Carolina se cubrió el rostro con una mano, abrumada por la confesión. Alejandro extendió la caja hacia ella. «No es lo que piensas», aclaró rápidamente. «No soy tan impulsivo». Con manos temblorosas, Carolina abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino una pequeña maqueta arquitectónica, el modelo perfecto del centro comunitario que ella había bocetado meses atrás durante uno de sus viajes. «Tu diseño será realidad», explicó él. «La constructora comienza el próximo mes en el terreno donde tu padre creció. Será un centro comunitario que llevará su nombre, construido con tus ideas». Las lágrimas de Carolina se mezclaron con la lluvia. «No tenías que hacer esto». «Lo hice porque creo en tu talento tanto como en lo que siento por ti», respondió Alejandro. «Pero nunca haría nada que comprometiera tu independencia o tu futuro profesional». Ella lo miró, realmente lo miró, más allá del traje caro y la posición social. Vio al hombre que había conocido poco a poco, honesto, respetuoso, capaz de vulnerabilidad. «También siento algo por ti», admitió finalmente. «Pero tengo miedo, Alejandro. Hay muchas diferencias entre nosotros, muchos obstáculos». «¿Cómo cuáles?», preguntó él acercándose un paso. «El desequilibrio de poder, para empezar», respondió ella, sosteniendo con cuidado la maqueta. «Tu mundo y el mío son muy diferentes.
Tengo un hijo que debe ser mi prioridad. Y la gente hablará como ya lo hace Gabriel. Todas son razones válidas para ir despacio, concedió Alejandro, pero ninguna es razón suficiente para no intentarlo. Carolina observó la maqueta en sus manos, símbolo de un futuro que nunca creyó posible. Pensó en Mateo, en cómo sus ojos se iluminaban cuando Alejandro le traía libros, en su madre, quien siempre había insistido en que encontrara su propio camino, en su padre, cuyo acto de honestidad había conectado sus vidas de formas inesperadas. Tendremos que construirlo paso a paso, dijo finalmente, como un buen proyecto arquitectónico, con cimientos sólidos, considerando todos los ángulos, sin atajos. La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro empapado. No esperaba menos de una futura arquitecta. Un taxi pasó a toda velocidad, salpicándolos aún más. En lugar de molestarse, ambos rieron, liberando la tensión acumulada durante meses. «Deberías entrar y secarte», sugirió Alejandro. «Mateo y doña Teresa te esperan». «¿Y tú?», preguntó Carolina repentinamente preocupada por él. «Tengo una reunión importante mañana en Monterrey», respondió. «El avión sale en 3 horas. ¿Te irás así después de esto?». La incredulidad teñía su voz. «Volveré en 3 días», prometió. «Y entonces hablaremos con calma sobre cómo construir esto juntos, a nuestro ritmo». Carolina asintió, comprendiendo que ese espacio era exactamente lo que necesitaban. Tiempo para procesar, para reflexionar. «Gracias por la maqueta», dijo protegiéndola bajo su chaqueta. «Y por venir hoy». Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si lo deseaba. En lugar de eso, Carolina cerró los ojos cuando los labios de él rozaron su mejilla. «Hasta pronto, Carolina», susurró cerca de su oído. «Hasta pronto», respondió ella, antes de girar y correr hacia el edificio. Desde la ventana de su apartamento, vio cómo Alejandro permanecía bajo la lluvia, mirando hacia arriba. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió una última vez antes de subir a su auto. Esa noche, después de bañarse y cambiarse, Carolina colocó la maqueta en su mesa de estudio. Mateo la observó con curiosidad. «¿La hiciste tú, mamá?», preguntó admirando los detalles. «Es un proyecto conjunto», respondió ella acariciando su cabello. A veces, los mejores diseños nacen cuando diferentes visiones se encuentran. Doña Teresa, que había escuchado toda la conversación desde la puerta, sonrió discretamente. «Algunas tormentas», pensó, «traen más que agua, traen claridad, renovación y la promesa de nuevos comienzos». Un año después, Carolina se encontraba frente al auditorio de la Facultad de Arquitectura. Su proyecto de titulación había sido seleccionado como uno de los mejores del año. Entre el público, Mateo aplaudía con entusiasmo junto a doña Teresa, y un poco más atrás Alejandro y Lucía observaban con orgullo. «Viviendas sostenibles para comunidades vulnerables» era el título de su trabajo. Los planos, las maquetas y la presentación digital mostraban un conjunto habitacional que combinaba técnicas tradicionales con tecnología moderna para crear espacios dignos, ecológicos y económicamente accesibles. «Felicidades, arquitecta Mendoza», dijo su profesor al entregarle el reconocimiento. «Su enfoque social da esperanza al futuro de nuestra profesión». La vida había cambiado radicalmente para Carolina. Ya no conducía para élite traslados. Ahora dirigía su propio departamento en el estudio de arquitectura Rivera & Asociados, una firma respetada que la contrató tras ver su proyecto de titulación en una exposición universitaria. Mateo, ahora con 9 años, había florecido. Era un niño curioso y brillante que disfrutaba acompañando a Alejandro a visitar construcciones los fines de semana. De esas visitas, regresaba lleno de ideas sobre negocio sostenible y responsabilidad social. «Las empresas deben hacer dinero, mamá», le explicó un día con seriedad. «Pero no a costa de la gente o del planeta. Eso dice Alejandro». La relación entre Carolina y Alejandro había evolucionado con cuidado, respetando los límites que ambos consideraban importantes. Él había insistido en que ella desarrollara su carrera independientemente, rechazando ofertas para trabajar en Fuentes Arquitectos. «Tu talento debe brillar por sí mismo», le dijo.
No quiero que nadie dude de tus méritos. Su noviazgo formal comenzó 6 meses después de aquella noche bajo la lluvia. Lo hicieron público cuando Carolina ya estaba establecida en Rivera y Asociados, eliminando cualquier sospecha de favoritismo profesional. Alejandro era paciente con Mateo, ganándose su confianza poco a poco, sin intentar reemplazar a la figura paterna ausente. Doña Teresa, inicialmente la más escéptica sobre la relación, ahora era una de sus defensoras más fervorosas. Alejandro la había conquistado respetando sus tradiciones familiares, aprendiendo a cocinar algunos platillos que ella le enseñó y tratándola no como la madre de su novia, sino como una mujer sabia, cuya opinión valoraba. Después de la ceremonia de graduación, mientras celebraban en un restaurante del centro, Gabriel Ortiz apareció inesperadamente. Carolina Mendoza, saludó con una sonrisa calculadora. ¡Qué coincidencia encontrarte! Ella dudaba que fuera casualidad. Gabriel había seguido intentando sabotear a Alejandro durante el último año, sin éxito. Mi firma está buscando nuevos talentos, continuó Gabriel, ignorando deliberadamente a Alejandro. Ofrecemos el doble de lo que ganas actualmente, más un bono de contratación. Carolina percibió la intención detrás de la oferta. No querían su talento, sino información sobre los proyectos de Alejandro. Agradezco su interés, señor Ortiz, respondió con profesionalismo, pero estoy comprometida con mi actual posición. Encuentro que la ética de Rivera y Asociados se alinea perfectamente con mis valores. Gabriel entendió el mensaje implícito. Con una sonrisa tensa, se retiró. Siempre tan diplomática, comentó Lucía cuando Gabriel estaba fuera de alcance. Yo le hubiera dicho exactamente dónde meterse su oferta. La diplomacia de Carolina es una de sus mayores fortalezas, intervino Alejandro con admiración. Sabe construir puentes donde otros pondrían muros. Esa noche, después de dejar a Mateo con doña Teresa, Alejandro llevó a Carolina a cenar a la terraza de un pequeño restaurante con vista al centro histórico. Tengo noticias importantes, dijo él mientras disfrutaban del postre. Me han ofrecido dirigir un proyecto en Barcelona. Es la oportunidad que esperábamos para expandirnos a Europa. Carolina sintió un nudo en el estómago. Barcelona estaba al otro lado del océano. Es maravilloso, dijo intentando sonar entusiasmada. ¿Cuánto tiempo estarías allá? 2 años mínimo, respondió Alejandro, estudiando su reacción. El proyecto implica una serie de edificios corporativos con certificación ambiental máxima. Carolina asintió, procesando la información. En 2 años, Mateo entraría a la secundaria. Ella acababa de establecerse profesionalmente. Su madre necesitaba sus visitas médicas regulares. La distancia sería un desafío enorme. Te extrañaré mucho, dijo finalmente. Pero entiendo lo importante que es esto para ti. Alejandro tomó sus manos sobre la mesa. No he terminado de contarte, dijo con una sonrisa misteriosa. No estoy pidiendo que elijas entre tu carrera y nuestra relación. Le explicó entonces que había negociado una colaboración internacional entre Fuentes Arquitectos y Rivera y Asociados. El proyecto incluiría un componente de vivienda social que Carolina podría dirigir desde México, viajando a España periódicamente. Estaríamos separados algunas semanas, pero nunca meses, concluyó. Y Mateo podría pasar veranos completos allá cuando no tenga escuela. Carolina lo miró asombrada. ¿Diseñaste todo esto sin consultarme? Diseñé las opciones, aclaró él. La decisión final es tuya. Si prefieres que busquemos otra solución, lo haremos. Carolina reflexionó sobre el camino recorrido. De conductora a arquitecta, de madre soltera luchando por sobrevivir a profesional respetada, de mujer temerosa del futuro a persona capaz de tomar decisiones con confianza. Me gusta la idea de la colaboración, dijo finalmente, pero necesito hablar con Rivera primero. No quiero ventajas especiales. Por supuesto, asintió Alejandro. Nunca comprometeríamos tu integridad profesional. Brindaron por el futuro, conscientes de que cada paso en su relación había sido construido con el mismo cuidado que pondrían en sus proyectos arquitectónicos, calculando riesgos, respetando estructuras, pero también atreviéndose a innovar. Mientras regresaban caminando bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, Alejandro se detuvo frente al centro comunitario Ricardo Mendoza,
el proyecto inspirado en los diseños de Carolina que ahora servía a decenas de familias. ¿Sabes qué me dijo Mateo la semana pasada?, preguntó Alejandro. Que cuando sea grande quiere construir escuelas como su abuelo hubiera querido. Carolina sonrió, conmovida por cómo la memoria de su padre seguía viva de formas inesperadas. ¿Y qué le respondiste? Que tendría buenos maestros, su madre, que sabe cómo hacer espacios que la gente necesita, su abuela, que conoce el valor de construir con paciencia, y yo, que aprendí que los mejores proyectos son los que construimos pensando en quienes vendrán después de nosotros. Carolina entrelazó sus dedos con los de Alejandro, pensando en el futuro que estaban diseñando juntos. No uno perfecto, ni libre de desafíos, sino uno construido sobre cimientos firmes de respeto, colaboración y amor genuino. El centro comunitario brillaba con luces tenues bajo la noche, símbolo tangible de cómo sus mundos, aparentemente distantes, habían encontrado un punto de convergencia donde ambos podían crecer sin perder su esencia. Habían pasado casi 2 años desde aquella noche lluviosa en que Alejandro confesó sus sentimientos a Carolina. La mañana de primavera en Barcelona resplandecía con una luz dorada que bañaba los edificios modernos y las antiguas estructuras por igual. Carolina caminaba por el nuevo complejo habitacional sostenible que habían diseñado en colaboración. A su lado, Alejandro explicaba los detalles técnicos a un grupo de inversionistas internacionales. Mateo, ahora con 11 años, corría adelante junto a Lucía, señalando entusiasmado los paneles solares y los sistemas de recolección de agua. Este proyecto demuestra que la vivienda social puede ser también ecológicamente responsable, explicaba Carolina con seguridad. Cada apartamento está diseñado para reducir el consumo energético en un 60% comparado con construcciones tradicionales. Su español teñido con el acento mexicano que se negaba a abandonar pese a sus frecuentes viajes a España, resonaba con autoridad profesional. Ya no era la conductora tímida que dudaba de sus capacidades. Ahora era una arquitecta reconocida cuyo enfoque en sostenibilidad social había inspirado proyectos similares en 3 países. Cuando los inversionistas se retiraron, Alejandro se acercó a Carolina y tomó su mano discretamente. ¿Nerviosa por mañana?, preguntó en voz baja. Un poco, admitió ella con una sonrisa. Nunca pensé que me casaría en un país extranjero. La boda se celebraría al día siguiente, en una pequeña masía en las afueras de Barcelona. Habían elegido una ceremonia íntima con solo 30 invitados. Doña Teresa, que había viajado desde México acompañada por su médico, los compañeros más cercanos de Carolina en Rivera y Asociados, algunos socios de Alejandro, y amigos que habían conocido durante sus colaboraciones profesionales. Técnicamente, nos casamos hace un mes en México, recordó Alejandro. Esto es solo la celebración. La ceremonia civil se había realizado en la Ciudad de México para cumplir con todos los requisitos legales que protegían el patrimonio de Mateo y los intereses profesionales independientes de Carolina. Había sido doña Teresa quien insistió en esos detalles prácticos. El amor es hermoso, dijo la mujer mayor, pero los papeles claros hacen que siga siéndolo. Mientras caminaban de regreso al hotel, Mateo y Lucía se detuvieron a comprar helados. La relación entre el niño y la hermana de Alejandro se había convertido en una especie de complicidad tía-sobrino que ambos atesoraban. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Alejandro de repente. Eras tan profesional que apenas me mirabas al rostro. Carolina rió. Y tú eras tan serio que pensé que nunca sonreías. ¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así? Yo lo sospeché desde que te vi defendiéndome de Gabriel sin que lo supieras, confesó él. Esa mezcla de integridad y discreción, supe que eras especial. Hablando de Gabriel, recordó Carolina, ¿supiste que finalmente perdió el caso contra tu empresa? Gabriel Ortiz había intentado un último ataque legal contra Fuentes Arquitectos, alegando prácticas monopolísticas. El caso se desestimó cuando se descubrió que él mismo había incurrido en sobornos para obtener contratos gubernamentales. La justicia llega, tarde o temprano, respondió Alejandro. Como le sucedió a mi familia gracias a tu padre. El Centro Comunitario Ricardo Mendoza en México se había convertido en un modelo de éxito, ofreciendo capacitación técnica,
apoyo educativo y servicios médicos básicos a más de 200 familias. Carolina y Alejandro habían establecido una fundación que replicaba el modelo en otras comunidades vulnerables. Cuando regresemos a México, Mateo quiere mostrarle a sus compañeros de clase el nuevo centro en Iztapalapa, comentó Carolina. Está muy orgulloso de su participación en el diseño del área infantil. Tiene talento natural, asintió Alejandro. Me recuerda a ti cuando revisabas mis planos y encontrabas soluciones que ninguno de mis arquitectos había considerado. Al día siguiente, bajo un olivo centenario, Carolina y Alejandro intercambiaron votos sencillos pero profundos. Ella llevaba un vestido elegante pero sobrio, él un traje azul marino sin ostentación. Mateo, vestido de traje por primera vez en su vida, entregó los anillos con orgullo. Prometo respetar siempre tu independencia y apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos, dijo Alejandro, mirándola a los ojos. Prometo construir junto a ti un futuro donde nuestras diferencias sean nuestra mayor fortaleza, respondió Carolina. Un día a la vez, con paciencia y honestidad. Doña Teresa, observando desde la primera fila, enjugó una lágrima discreta. Recordaba a su difunto esposo y cómo, sin saberlo, había forjado una conexión que trascendió generaciones a través de un simple acto de integridad. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la celebración, Carolina y Alejandro se apartaron un momento para contemplar el atardecer mediterráneo. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, reflexionó ella, que nuestra historia no fue un cuento de hadas donde el príncipe rescata a la Cenicienta. ¿No lo fue?, preguntó él con una sonrisa. No, fue una historia donde dos personas de mundos diferentes encontraron un terreno común para construir algo mejor de lo que habrían logrado por separado. Alejandro asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Como un buen proyecto arquitectónico, aprovechando lo mejor de cada material, respetando el entorno y pensando siempre en quienes lo habitarán. El sol comenzaba a ocultarse cuando Mateo vino corriendo a buscarlos. «Mamá, Alejandro, abuela Teresa quiere tomarnos una foto todos juntos». Regresaron a la fiesta tomados de la mano, no como la joven madre que trabajaba como chofer del millonario, sino como socios igualitarios en un proyecto de vida que, como las mejores construcciones, estaba diseñado para resistir el paso del tiempo y adaptarse a nuevos horizontes. La fotografía capturó 4 sonrisas genuinas. Doña Teresa, guardiana de la memoria familiar. Mateo, portador de un futuro lleno de posibilidades. Y Carolina y Alejandro, prueba viviente de que las historias más hermosas no son las que siguen un guión preestablecido, sino las que se escriben con valentía, respeto y la determinación de construir algo que perdure más allá de ellos mismos.